Gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, y buenos días para Néstor, para la audiencia, los seguidores de tu programación. Es un gusto iniciar la jornada de conversación con ustedes. Gracias, Saludos, diputado. ¿Está diputado. siguiendo a Ovetense en este campeonato? Sí, estamos siguiendo muy de cerca. Estuve en la etapa inaugural. Posteriormente no pude participar en los partidos siguientes, pero siguiendo por las redes de manera constante y apoyando con mucha fuerza la muy buena gestión que está llevando adelante la selección de Salud. Así es. Diputado, de por ahí si tenés en altavoz tu teléfono, por favor, si podrías poner normal para mejorar la comunicación, si es posible. Realmente no está dando la voz. Ahora No te sé. escuchamos mejor, Edgar. Ahora te escuchamos Bueno. mejor. Bueno, diputado, quiero hacerte queremos hacerte una consulta. Resulta que a partir de hoy también la UNCA se adhiere a este paro universitario por tiempo indefinido y lo que afirman los universitarios o la comunidad educativa sobre el proyecto Hambre Cero es que no está garantizado el presupuesto de arancel cero. Y usted que estuvo en la Cámara de Diputados y pudo acceder al proyecto de ley, incluso muchos diputados afirman que el proyecto original fue modificado en base a la propuesta de los universitarios y que hoy en día de nuevo no están conformes. ¿Cuál es la realidad de la ley Hambre Cero con relación a la garantía del arancel cero, diputado? Bueno, es importante ir un poco al génesis del proyecto de ley, donde realmente no contemplaba la posibilidad de cubrir ese déficit que iba a generar la modificación de la ley de Funacide o la derogación de la ley de Funacide con la creación de la ley de Hambre Cero, donde dejaba sin fondos el presupuesto para arancel cero. Es ahí que hubo un pedido de inclusión en el proyecto de ley de la fuente de financiamiento para la ley de arancel cero, para la vigencia de la ley de arancel cero, que sería el cambio de fuente. El cambio de fuente hoy se está dando con el fuente 10, que son fuentes de recursos del Tesoro, producto de los ingresos de pagos de impuestos y otros tipos de ingresos, que de alguna manera garantiza el financiamiento de esa ley, de ese programa de arancel cero que tienen las universidades públicas. En realidad, lo que aquí hoy se debate es si la capacidad de recaudación que tiene el Estado no se vería afectado en este periodo y si por ahí no habría algún tipo de déficit presupuestario que haga que el cumplimiento de la ley de arancel cero se vea dificultado por esa situación, ya que los recursos del FUNACIDE son transferencias que se están haciendo de manera regular por parte del Brasil a la República del Paraguay. Entonces, esa es una situación que hoy se expone en debate, y no solamente lo relacionado al tema de arancel cero, sino a otros programas, como la de AFD, la de investigación científica y otras que también se ven afectadas, que deberían o van a ser fondeados con el presupuesto del Tesoro, con recursos del Tesoro, sea fuente 10. Ahora, esa fuente 10, diputado, es fluctuante, pues depende mucho de la recaudación, por lo cual los universitarios dicen no hay garantía real. Y esa es la realidad. Realmente la capacidad de recaudación que tiene el Estado ha mejorado en estos primeros meses del año, pero estará exclusivamente supeditado a esa situación. Estará supeditada a esa situación, no así cuando la fuente de financiamiento eran los recursos del CONACYDE, eran transferencias regulares que se estaban recibiendo, pero con esto depende única y exclusivamente de la capacidad que tiene el Estado en materia impositiva para seguir fondeando este programa. ¿Y cómo ves el desarrollo o el culmino de esta crisis que tiene el Estado hoy en día con los universitarios, diputado? Ayer lo escuchábamos al presidente Santiago Peña hablar de una minoría ruidosa, pero hoy amanecemos con un paro general de una universidad nacional más, que es justamente la UNCA. ¿Cómo visualizas
el desenlace de esta crisis, Hay, diputado? hay que tener en cuenta que la ley hoy está vigente, ya Ajá. fue promulgada, por ende la aplicación de la misma ya queda pendiente al decreto reglamentario, que puede subsanar algunas deficiencias que pueden tener la ley, pero no puede modificar el fondo de la cuestión, que es la esencia misma de la ley. En ese sentido, eh, las movilizaciones que se están dando por parte de los universitarios, he visto que no solamente se están centrando con relación al tema de Arancel Cero, sino con relación también a los otros programas que están sin financiamiento. Ujú. Es ahí donde el Estado, en este caso el gobierno actual, el presidente Santiago Peña, debe tener reglas claras y asumir el compromiso formal de que todos estos programas que fueron desfinanciados por la derogación de la ley de FONACIE van a tener otro tipo de fuente de financiamiento. Ujú. Lo que se quiso plantear en la sesión anterior era un proyecto de ley que pueda blindar los recursos para el tema de arancel cero. Eso no progresó. Tengo entendido que muchos calificaban como era ya superponer una ley sobre otra o legislar de manera abusiva ya con la vigencia de una ley. Pero aquí pasa mucho por la voluntad política y el alto grado de compromiso del gobierno actual de honrar las palabras empeñadas y plasmadas en una ley que hoy está vigente en el país. Eh, la voluntad de ejecutar estos presupuestos por parte del Ministerio de Economía, bajo el lineamiento que establezca el presidente de la República, se va a ir viendo en los próximos meses. Por lo menos lo que yo he escuchado, y por lo que la ley misma en su esencia establece, la fuente de financiamiento de arancel cero está garantizado con los recursos del Tesoro, y eso va a depender única y exclusivamente de la capacidad de recaudación que se tenga en materia impositiva en este periodo por parte del gobierno. Justamente lo que ayer se decidió en asamblea por parte de los alumnos de la UNCA es exigir la derogación de la ley hambre y el otro punto que mencionabas, exigir una mesa de diálogo para la ley que garantice el arancel cero y los proyectos financiados por FONACIDE. Es decir, va más allá de la garantía de hambre cero solamente, sino que de los otros proyectos como investigación, salud incluso, y Sí. esto es lo que se amplía hoy en día, diputado. Así es, no solamente el reclamo hecho por los universitarios se está centrando con relación al proyecto, a la ley de antes, disculpa, a la ley de arancel cero, sino que también ya tiene otras aristas relacionado a otros programas que estaban dependiendo de los recursos de FONACIDE, como ya bien nos ha dicho lo relacionado a la investigación científica, lo que se refiere a materia de salud pública, lo que se refiere a materia de financiamiento de programas de desarrollo como la de AFD, están siendo afectadas hoy porque quedan sin fuente de financiamiento. Esta es la observación y la crítica que hoy se está haciendo con mayor fuerza. Hasta yo inclusive me animo a decir que lo relacionado al tema de arancel cero está resguardado y está asegurado con una fuente de financiamiento que hasta hoy sigue demostrando mucha solvencia al Estado paraguayo en honrar esos compromisos. Y esta mezcla de reivindicaciones, diputado, finalmente esto hace que no se convierta en una causa estudiantil solamente. Y por ahí podría haber un problema porque se puede resolver uno de ellos y el otro no y sigue el paro estudiantil. Tendría que haber una mesa de diálogo tal vez entre las partes, ¿verdad? Por ejemplo, los Yo, universitarios, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Bueno, el legislativo ya yo resolvió este tema, ¿verdad? Pero ministro de Educación, algo se tiene que hacer. El desoír a los universitarios por simplemente desoírlo, no creo que sea el camino para poder resolver esta crisis que distrae bastante todo el foco del gobierno. Yo veo realmente con mucho optimismo de que los universitarios hayan encendido la mecha del debate con relación a los otros programas que están siendo desfinanciados. En ese sentido, es importante establecer una mesa de trabajo con el gobierno donde ellos puedan
justificar o fundamentar con mucha solvencia presupuestaria cómo van a calzar el déficit que se ha generado con la derogación de la ley del FUNACIE con relación a los programas que ya hemos mencionado. Es ahí donde hoy existe un vacío, una laguna que exige al gobierno actual a tener un mejor mecanismo de comunicación. El déficit comunicacional que tiene este gobierno es lo que hoy hace que se dé esta incertidumbre en cuanto al debate de cómo vamos a seguir financiando programas de mucha importancia en el área social. Me refiero específicamente al tema de AFN, me refiero al tema de salud, me refiero al tema de arancel cero, que también fue puesto en debate. Y es ahí donde hoy debemos de tratar de buscar un punto intermedio y tener mucha claridad. ¿Y quién mejor que el presidente de la República para comunicar esta situación con sus ministros, de quienes van a argumentar, fundamentar cuál sería la fuente de financiamiento para estos programas que fueron afectados con esta derogación de la ley? Y en ese sentido, diputado, ¿qué se prevé? O sea, a mí me desanima bastante en el sentido siguiente, que la crisis se agudice cuando hay una respuesta tan desmerecedora del presidente de la República, Santiago Peña. Ayer él trataba de una minoría ruidosa a los universitarios. Entonces uno dice, qué bárbaro, y vamos a seguir con esto, y vamos a seguir con esto, y hay tantas cosas que resolver en el país. No hay que subestimar a los jóvenes y a los universitarios quienes hoy están haciendo este justo reclamo. Esto puede generar una adherencia espontánea de la ciudadanía, quien está observando con mucha cautela seguramente hasta este momento las manifestaciones ejercidas por el gobierno, pero puede ser la punta del ovillo que puede encender una situación de crisis que no va a ser muy fácil superar a este gobierno, porque estamos hablando de cuestiones presupuestarias. Y esto va a exigir al gobierno a establecer medidas de recaudación mucho más estrictas y ir comprometiendo más recursos de fuentes del Tesoro, fuente 10 particularmente me refiero, que va a generar seguramente también desfinanciamiento de otros programas. O sea que no es de vestir un santo para vestir otro. Y acá hay que entender que el programa que se estableció dentro de la ley de hambre cero habla de una cobertura del 100%. Y hay técnicos que ya están mencionando que los recursos que están siendo destinados para este programa no van a alcanzar para tener una cobertura universal a nivel nacional. Y si estamos incluyendo también la merienda o el desayuno, el déficit presupuestario va a ser mayor. O sea que hay mucha expectativa ante esta situación que puede inclusive al gobierno exigir con el transcurso del tiempo, inclusive a modificar esta ley o buscar otras fuentes de financiamiento. Y si los recursos del FUNACIE no son suficientes, vamos a caer nuevamente en la utilización de los recursos del Fuente 10 o inclusive recurrir a préstamos para cubrir, imagínense, programas de carácter social. Y eso sí no sería lo ideal como imagen país que podríamos permitirnos sobre el exterior. Y esta expectativa, incluso promocionada, Ley Hambre Cero, sobre la cobertura del almuerzo escolar en las instituciones, almuerzos y merienda, ¿es sostenible, diputado, en el sentido siguiente? El presupuesto, que es más o menos 300 millones de dólares, ¿va a garantizar esto? Porque imagínate, diputado, que todo esto surge ahora y después nos encontremos con que no haya la cobertura completa. ¿Está garantizada también esa cobertura? Tengo entendido que esto va a ser procesual. Ajá. El FONAES, que es el fondo justamente que va a estar administrando estos recursos, con el CONAES, con el Consejo, que van a tener los criterios técnicos de la aplicación. Tengo entendido que lo van a hacer de manera gradual, que no va a ser de cobertura inmediata a nivel universal en todo el país, los programas de alimento escolar o almuerzo escolar. Y ahí se va a ir dando cuenta este gobierno de que posiblemente los recursos que ha comprometido para este programa no van a ser lo suficientes. Y ahí vamos a ver qué pasa, si no hay recortes el presupuesto de los gobiernos departamentales o de los gobiernos municipales que fueron nuevamente beneficiados con los recursos del FONACIE.
y de a poco ir centrando todos los recursos provenientes del FONACIE a los programas de alimentación escolar. Yo estimo, Cristian, que el 100% de los recursos del FONACIE, más temprano que tarde, van a ser centralizados para este tipo o sea, para este programa de almuerzo escolar. ¿Centralizado en el gobierno central, decís, diputado? Centralizado el presupuesto para el programa. Ah, ok. La ejecución Sí, no. eso significaría de que los municipios y las gobernaciones que tienen cierta participación en el uso de esos recursos van a ir perdiendo estos recursos para que el gobierno central vaya administrando y lo aplique al programa de hambre cero. El objetivo final sería eso, finalmente, luego, diputado. Numéricamente, Cristian, no cierran los números. Numéricamente el presupuesto no es suficiente para que la cobertura sea universalizada en todo el país en relación al almuerzo escolar, y más aún si le vamos a dar el agregado de merienda o desayuno. Y eso va a significar ir captando más fondos de estos recursos del FONACIE que manejan los municipios, que van destinados a infraestructuras en materia de construcción de aulas, mejoramiento de sanitarios en las instituciones educativas, lo que manejan los gobiernos departamentales, para ir llevando todos sus recursos a la administración central para ir cubriendo el déficit presupuestario que tiene para la ley de hambre cero. Ahora, diputado, ¿no es razonable o no sería razonable ser equitativo en la distribución del presupuesto? Recién estábamos hablando con Néstor, es lo mismo que vos digas hoy en día en una casa de familia, vamos a destinar toda la plata que nosotros tengamos en comida, y nada de vestimenta, ni nada de mantenimiento de la casa, ni de pagar luz. Todo vamos a comer nomás, vamos a comer 5 veces al día como tiene que ser. Pero te descuidas los otros factores y entonces el objetivo de un programa debilita a otros sectores de la inversión pública, diputado. No parece muy razonable eso. Creo que la equitatividad de la distribución del presupuesto en los programas del Estado es lo que podría garantizar una sostenibilidad proyectada, por lo menos, del país. Estoy de acuerdo contigo. Realmente cuando se tocan líneas presupuestarias, los presupuestos destinados a ciertos programas, esto va a alterar el curso de algún tipo ya de planes operativos que se han desarrollado para las diferentes instituciones. Y hay que entender que no se ejecuta el 100% del presupuesto de gasto de la nación. Llegamos a un 85%, lo máximo un 90%. Y esta situación hoy exige al gobierno a tener una estrategia fiscal mucho más intensa y más efectiva para ir cubriendo los déficits presupuestarios que tiene. El tema relacionado al manejo de los recursos de la ley de hambre cero, como establece la ley, el MDS va a administrar los recursos destinados para el departamento central y el departamento del presidente Hayes. Los demás departamentos de la República, estos recursos serán administrados por los gobiernos departamentales bajo la coordinación, la fiscalización y supervisión del CONAES. Y esto va a hacer de que en cualquier situación de irregularidad que haya dentro del manejo de estos recursos por parte de los gobiernos departamentales, estos gobiernos puedan ser captados y administrados por el CONAES, y por ende puede ir generando un puenteo también a los gobiernos departamentales en lo sucesivo. Esta ley está sujeta a varias modificaciones. Yo te puedo asegurar, Cristian, Néstor, de que esta va a ser una ley muy dinámica y que se vaya ajustando a la cuestión presupuestaria y a la modalidad de ejecución de estos recursos por parte de los gobiernos departamentales. Si no hay efectividad y la cobertura realmente no es la del 100% como se busca, se van a dar algunas modificaciones, algunos golpes de timón a la ley. Y yo creo particularmente que ahí podría darse un golpe a los municipios, quienes hoy siguen administrando los recursos del FONACIE para invertir en infraestructura educativa, y que sería ese recurso que eventualmente sería utilizada para la financiación o cárcel
de este proyecto de ley, disculpe, de esta ley de hambre cero, para que pueda tener la suficiente solvencia presupuestaria para tener una cobertura integral. Ese es, diputado, como tener la comida pero no tener la mesa donde comer, o como tener la radio y no tener la pila. Es decir, no va a haber un equilibrio finalmente cuando se quita, como dijiste hace rato, se desviste un santo para vestir otro santo. Lo veo incluso, no te digo peligroso, pero insostenible por sobre todas las cosas. Y lo preocupante de esto es, diputado, de que es una carga que el Estado va a tener siempre como un aspecto a remendar y remendar y remendar para hacerlo viable, y eso hace que el país no tenga el andamiaje que deba tener, y ahora mismo ya estamos teniendo ese peso de esta situación. Claro, hoy analizamos la realidad en la que estamos atravesando y encontramos que hay programas de mucha importancia que están siendo desfinanciados con la derogación de la ley del FONACIDE. Acá hay una cuestión que hay que entender. ¿Y cuál es el mayor desafío que tiene este gobierno? Porque este proyecto de ley, hoy esta ley vigente, nació del Poder Ejecutivo, nació de este gobierno, y modificó programas de mucha importancia en la búsqueda de la universalización de un programa de almuerzo escolar. Pero ¿qué pasa si analizamos un poquito la vigencia de la ley anterior y en lo que era utilizado estos recursos? Hay programas que tenían cobertura casi en 100%, como era el desayuno y la merienda. Los gobiernos departamentales de toda la República se encargaban de la distribución del desayuno y la merienda escolar. La cobertura en el almuerzo escolar sí no era una cobertura universal, era más bien porcentual de acuerdo a la situación socioeconómica de cada departamento. Pero hoy, con la modificación o con la derogación de la ley del FONACIDE, con la promulgación de la ley de hambre cero, lo que se busca es universalizar el almuerzo escolar, y se está desfinanciando los programas de desayuno y merienda. O sea, que un programa que era casi un 100% efectivo, como el desayuno y la merienda, hoy no tienen recursos para seguir cubriendo dicho programa, y están centrando en otro programa que es el almuerzo escolar. Y esa es la encrucijada y el gran debate que se ha instalado, de que de ser 100% efectivo un programa, hoy va a ser deficitario, como es el desayuno y la merienda, para buscar la cobertura universal del almuerzo. Y vamos a ver qué impacto realmente eso tiene en el sector educativo, y si realmente es efectivo, buscando reducir los índices de deserción escolar. Y ese es hoy el debate que se está instalando también de parte de los analistas y por la misma clase política. ¿Abogás por un diálogo entre las partes, diputado? Totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el momento para tratar de buscar un punto intermedio, y que los técnicos, ministros del Poder Ejecutivo, del área, tanto el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Educación, puedan tener la voluntad de generar una mesa amplia donde tanto parlamentarios como el sector educativo, estudiantil y la ciudadanía pueda participar, en tener mayor claridad con relación a los alcances de esta ley, y hablar con mucha claridad presupuestaria de cómo se estaría financiando los otros programas que fueron afectados por la vigencia de la nueva ley. Diputado, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Por favor, Cristian, un gusto compartir contigo esta mañana. Te envío un abrazo y respeto a la audiencia. Igual.